San Marcos capítulo 6. ¿Lo tienen ahí? Bueno, gloria a Dios. Leamos la palabra de Dios. Quiero que leamos del 1 al 5, al 6, pero pongamos especial énfasis entre el 4 y el 6. ¿Listo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndolo se admiraban y preguntaban. ¿Qué preguntaban? ¿De dónde saca estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, ¿qué dijo? A ver, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Bueno, mis amados, hoy quiero hablar acerca de los peligros de la deshonra. ¿Los peligros de qué? De la deshonra. Y fíjense que aquí vemos un ejemplo en las Escrituras acerca de cuando reaccionó Jesús, ¿cierto?, al rechazo, porque una forma de deshonrar es eso, rechazar lo que viene de Dios, ¿cierto? Entonces fíjense que Jesús reacciona ante ese rechazo de sus propios compatriotas. Volvamos a leer el versículo 4 al 6, dice: mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Sí se dan cuenta, queridos hermanos? Hoy quiero hablar acerca de esto porque la deshonra es algo que es muy sutil. Y de repente, pues nosotros podemos tener claro el concepto de deshonrar, pero podemos estar deshonrando sin darnos cuenta. Y cuando nosotros deshonramos sin darnos cuenta, pues el cielo se cierra para que nosotros seamos bendecidos. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Fíjense que el mismo el Señor dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y lo que literalmente el Señor está diciendo es que Él acepta el rechazo como el precio que debía pagar un profeta fiel. O sea, los profetas del Antiguo Testamento, normalmente cuando ellos se tenían que obedecer al Señor, desde luego, pues ellos profetizaban y decían, el Señor dice, hagan esto, dejen de hacer aquello. Gracias. Y de repente, mis queridos hermanos, se encuentran con que hay mucha gente que aceptaba bien la palabra, pero no eran muchos, eran pocos, eran poquísimos realmente, pero la gran mayoría no les gustaba que el profeta les confrontara, no les gustaba que les dijera la palabra de parte del Señor. Eso produce, digamos, algo que se llama, sin saberlo, una deshonra. Pasa como cuando alguien viene a una iglesia y de repente quiere escuchar una palabra de esas que le llenan el ánimo, ¿cierto? Esas positivistas, pero de repente el Señor le tiene una palabra que no es tan positiva, sino que es una palabra confrontativa. Y si usted de pronto sale de la iglesia y se encuentra con su vecino y el vecino le pregunta a usted cómo le fue en la iglesia, de repente usted va a decir, según lo que usted sienta, estuvo bonita la palabra, estuvo bien la palabra o estuvo mal la palabra. Entonces esa medición nos determina si nosotros caminamos en honra o en deshonra acerca de la palabra de Dios. Pero note esto que dice que él no pudo hacer ningún milagro allí. O sea, Jesús en su corazón, el primer lugar donde quería hacer milagros era Nazaret, el lugar donde él se crió. Todos sabemos que Jesús, ¿dónde nació? Nació en Belén, ¿verdad? Él nació en Belén, mas no se crió en Belén, él se crió en Nazaret. Y Nazaret era una ciudad de la provincia de Galilea. Galilea está al norte de la parte de Israel, después de Galilea sigue hacia el sur Samaria y al parte sur-sur está Judá. Judá fue donde está Belén y está también Jerusalén. Pero Jesús no pudo hacer milagros ahí, sino hasta el final de su ministerio. La mayoría de milagros él los hizo en Galilea. Pero en Galilea estaba otras ciudades, entre otras se menciona a Nazaret, Capernaum, ¿cierto? Jesús hizo más milagros en Capernaum.
pero en Nazaret donde lo vieron crecer, no. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Él quería hacer milagros donde lo vieron crecer. Él quería bendecir a las personas con las cuales él se crió, con las cuales él empezó a, digamos, a desarrollarse de alguna manera. Entonces, fíjense que encontramos en cuanto a este pasaje bíblico que la obra del Señor estuvo limitada porque hubo un clima de incredulidad. Diga conmigo, incredulidad. Pero fíjense, yo quiero que usted me ayude a entender esto, porque el clima de incredulidad surgió por un momento de deshonra hacia el Señor Jesús. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Y digamos que en este sentido el poder de Jesús estuvo limitado por esa incredulidad de sus propios compatriotas, de sus propios paisanos, de los que estaban allí en Nazaret. Y fíjense que dice la palabra, no pudo hacer ningún milagro. Y Dios quería que siempre cuando hay un milagro, siempre el Señor no trabaja solo, el Señor trabaja en asociación con el ser humano. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? O sea, la manera en que tú y yo vamos a ser objeto de un milagro de Dios es cuando tú y yo decidimos o permitimos trabajar en sociedad con Dios. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Siempre que usted y yo procuremos permitir que Él sea el Señor de nuestras vidas, cuando usted lo honra, cuando usted lo adora, cuando usted lo obedece, cuando usted no cuestiona la palabra, la cual usted está siendo impartido, usted está honrando. Pero cuando yo me empiezo a cuestionar la palabra, cuando yo empiezo a decir esa palabra a mí no es para mí, esa palabra es más bien para fulanito de tal, cuando empiezo a decir eso, a mí esa palabra no me gusta, entonces usted ya está cuestionando algo que debería ser honrado. Cuando se cuestiona algo, entonces usted no recibe ese algo. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Y yo lo he visto particularmente en mi trayectoria como predicador, me he visto que mucha gente que critica a ciertos pastores, se critica a ciertos pastores, entonces digamos, es que ese pastor, ese predicador, esto y lo otro, y como la gente habla, le gusta murmurar de los cristianos, a veces nosotros nos dejamos arrastrar por eso, y entonces como no es el predicador de nuestro gusto, pues también caemos en esa misma trampa, y resulta que es una estrategia del diablo, porque de ahí el diablo toma un derecho legal para que usted no reciba lo que está criticando. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Lo que usted critica de otro siervo de Dios, usted no lo recibe. ¿Aló? ¿Sí están acá conmigo? ¿Están sintonizados? Lo que usted critique de un siervo de Dios, usted no lo recibe. No lo recibe. Pero es que, fíjese que Jesús quiso hacer milagros en su tierra, pero ellos lo soslayaron, lo rebajaron, lo vieron como poca cosa, ¿cierto? Y déjeme decirte que Jesús se asombró mucho, porque Él nunca dio un mal testimonio en su infancia, nunca dio un mal testimonio en su adolescencia, pero la familiaridad, quiero mencionar esto, que a veces cuando usted se familiariza con un pastor, con un hombre de Dios, con una persona que tiene cierta unción, hay momentos que usted no sabe manejar la confianza o la familiaridad, esa familiaridad mal entendida se puede convertir en deshonra. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Pongamos un ejemplo acá. Supongamos que el pastor, pongamos que, voy a poner de ejemplo a Pablito, mi suegro, porque tengo confianza con Pablito, voy a poner de ejemplo, digamos que Pablo tiene un llamado a pastor, y es un tremendo pastor, ¿me entiende? Y usted de pronto ha escuchado acerca del hermano Pablo, ¿cierto? Y entonces dice, el hermano Pablo es el pastor de la iglesia tal, y entonces usted lo ve con cierto respeto, con cierta honra, pero el día que usted empieza a compartir con él, que ya usted lo ve ya más cercano, hay dos opciones que usted puede tomar. Una, o lo respeta más, u otra, esa confianza lo puede llevar a irrespetar o a no verlo con la misma honra con el cual lo veía al comienzo. No sé si me estoy haciendo entender. Y eso pasa. Entonces, en el pueblo de Dios pasa que a veces cuando usted tiene demasiada familiaridad con un siervo de Dios, usted ya no lo ve con esa misma admiración, ya no lo ve con esa misma, ya la palabra que predica ya no le pone el mismo sentido, sino le pone un sentido menor. Entonces usted ya, de alguna manera, sin darse cuenta, usted ya empezó un proceso ¿de qué? De deshonra. Y entonces pasa a un nivel donde ya
usted ya no admira la palabra, ya no le pone atención, sino que esa palabra ya ahora la cuestiona. Y entonces empieza a ver algún espíritu que llama un espíritu de deshonra que lo lleva a un espíritu de incredulidad. Y cuando se da ese espíritu de incredulidad, entonces cuando Dios no puede hacer ningún milagro porque se generó una ¿qué? Incredulidad. ¿Usted me está entendiendo? ¿Pasó o no pasó en la vida de Jesús? Pasó allí y quería hacer milagros en su casa, quería hacer milagros, y lo vean que el texto de Marcos menciona sus hermanos, sus hermanas, la gente, los paisanos que estaban allí, y lo que generó en Jesús fue asombro. Jesús se asombró de la incredulidad de aquellos hombres y mujeres de Nazaret, ¿cierto? Y de hecho, el mismo Señor dice que ningún profeta es honrado sino en su propia tierra. ¿Por qué? Por la familiaridad mal entendida. Entonces, por eso yo me pregunto, ¿Jesús podría asombrarse de tu fe o de tu incredulidad en esta mañana? Y eso es lo que Dios quiere hacer. Dios hace rato quiere hacer un milagro, tal vez en tu vida, tal vez en tu familia, quiere hacer un milagro, tal vez hace mucho que tú estás pidiendo por algo, pero tu forma de mirar las cosas del Señor no son las mismas que antes. Y eso le tenemos que cuestionar, o sea que mi fe sigue siendo la misma, consistente, que cuando yo entregué mi corazón a Cristo. Y nótese algo interesante, no siempre la gente que empieza bien, sigue bien y termina bien. Si no, pregúntele a Salomón. Salomón empezó muy bien, amén, hasta recibió halagos del Señor, porque cuando él empezó a tomar el reino que el padre lo había dejado, David, él dijo, Señor, no te pido oro ni plata, yo te pido sabiduría para gobernar este pueblo que es tan grande y tan numeroso, es tu pueblo. Y sabe que al comienzo de su ministerio Salomón recibió halago del Padre. El Padre le dijo, qué bueno lo que has pedido, me alegra tanto que hayas pedido sabiduría y te la voy a dar, y como no me pediste sabiduría te voy a añadir el resto, te voy a añadir riqueza, te voy a añadir fama, te voy a añadir todo lo demás, aunque no me lo hayas pedido. Y se convirtió en el rey más famoso de aquel tiempo. Tal es así que mucha gente de otros países querían conocer por curiosidad quién era el tal Salomón y querían constatar de primera mano si efectivamente era tanta sabiduría que ella. Así que llegó una mujer, por allá una reina, ¿cierto? La reina de Saba, y quiso constatarlo, y ella dijo, me quedé corta, he comprobado con mis propios medios que lo que me han dicho de mí, de ti, queda corto con lo que mis ojos han visto. Pero fíjense que la vida de Salomón no terminó como empezó, porque él tomó malas decisiones y se dejó envolver por esos matrimonios que se causaban en aquel tiempo por conveniencia, porque Salomón no era que tuviera problemas con la próstata ni nada de eso, era que si había un problema, era que se quería extender el reino. Entonces me caso con tu hija, entonces y ya pasó a ser ese reino mío, se casaba con esto y quería extender el reino, y por eso se casó y tuvo 1000 suegras. ¿Se imagina usted? 1000 suegras. Tremendo, ¿no? Pero las mujeres con las cuales se casó, ¿qué pasó? Lo arrastraron hacia la idolatría, y Salomón no terminó como comenzó. Entonces, note, yo quiero que usted evaluemos nuestra vida espiritual. ¿Usted está en la misma consistencia con la cual empezó su vida cristiana o ha aflojado? Si ha aflojado, probablemente usted tendrá que valorar qué cosas lo están llevando a aflojar. De pronto ya no honra la palabra, ya no honra a Dios y no honra a los que lo están ministrando a usted. Tal vez ya ha empezado a desarrollar un espíritu de crítica y de juicio, ¿cierto? Y cuando usted tiene cierto conocimiento bíblico, esto lo puede llevar a una de dos cosas: o admira más la palabra, o lo vuelve un crítico. Un crítico que entonces empieza a cuestionar todo lo que escucha, lo empieza a cuestionar, y eso es lo que pasaba aquí. Mis queridos hermanos, nunca leemos que Jesús se asombraba, por ejemplo, del arte o la arquitectura que existió en aquel tiempo, como los discípulos que se admiraron por la majestuosidad del templo que allí estaba, ¿cierto? Él nunca se admiraba por eso, porque él fue el autor de toda esa creación. Él no se va a admirar por un templo, pero si él fue el creador del universo, que es más grande de hacer. Claro, entonces por eso él no se admiraba. Pero fíjense que aquí el texto sí nos dice que él se asombró por la incredulidad.
Entonces la incredulidad, mi amado hermano, vino en un momento en donde el Señor quería hacer milagros, ¿cierto? Y fíjense qué tremendo, porque fue la gente que no era judía, la que no era israelita, la que sí demostró la fe, que sí asombró positivamente a Cristo. O sea, como decía Juan, a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas a todo aquel que le recibió, le dio la potestad de ser ¿qué? Hecho hijo de Dios. Ahora, fíjense, no pudo hacer muchos milagros allá. En últimas, el Señor tampoco ruega, Él tampoco va a meterse a la fuerza. Entonces, ¿cuál fue? Salió de ese lugar, ¿cierto? Del lugar donde lo rechazaron, salió del lugar de sus compatriotas, ¿cierto? Y lo triste de la historia es que Él prosiguió su ministerio de enseñanza y ministerio, pero no en ese lugar. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Dios quiere bendecirte, Dios quiere bendecirme, pero si tú honras lo que Él estaba diciéndote. Él quiere bendecirte siempre y cuando tú honres a quienes te imparten la palabra. Fíjense que la deshonra, quiero hablar acerca de unas cosas importantes, la deshonra limitará lo que Dios puede hacer por ti. Si tú estás mirando, evalúa tu vida, ¿cierto? Siempre que tú hables mal de un predicador, hay deshonra. Y no estoy hablando que hablen mal de mí, estoy hablando de cualquier predicador. Ah, ¿sí viste lo que salió en YouTube? ¿Viste lo que compartieron por allá? Que fulanito de tal, que este pastor se enriqueció con estos platas y todo. Y tú si tú prestas tu oído, número uno, y enseguida prestas tu lengua a seguir comentando lo que es, entonces ya entraste en un círculo de deshonra que literalmente te lleva a un círculo de incredulidad y lo que hace que cierre las ventanas de los cielos. Desde la unción, dése cuenta de esto, la unción no fluirá en una atmósfera donde hay deshonra. Diga conmigo, la unción no fluirá en una atmósfera de deshonra. Y aquí Jesús estuvo limitado en lo que podía hacer porque la gente se negó a honrarlo. La gente no quiso porque lo vieron crecer. Empezaron a decir, ¿acaso este hombre, vieron los milagros porque los vieron? Y había gente extranjera que llevaban sus enfermos, pero los de la casa no. La gente llegaba a sus enfermos de las otras regiones de Nazaret, diferentes a Nazaret, y veían con sus propios ojos cómo él sanaba, veían cómo hacía milagros, pero empezaron a meditar y decía, pero ¿acaso este no es el hijo del carpintero? ¿Acaso no lo vimos allá con sus hermanos, con sus hermanas? ¿Acaso no lo vimos jugando la lleva? ¿No lo vimos jugando soldado libertado, jugando yermis, jugando bolitas, jugando esto? ¿No era el que veíamos allá ayudándole al papá a cargar unas tablas? ¿No era el que estaba ayudándole a cortar un palo? La gente empezó a juzgarlo y negó la unción que había en Jesús, porque la tradición decía que los únicos que podían tener esa unción eran los que estaban en la sinagoga, en el templo, recibiendo de parte de los rabinos. Entonces, como él no tenía una tradición rabínica, ¿cierto? Como los levitas, sino que era un judío, que era hijo de carpintero, que era un constructor de la época, entonces la gente, pues a pesar de que era una profesión muy lucrativa, no lo desasoció con las cosas de Dios. Pero los milagros que Jesús hacía allí respaldaban, hablaban más fuerte que sus palabras, mi querido hermano. Hablaban muy fuerte y la gente debió dar crédito por los milagros que el Señor hacía y por el testimonio del mismo Jesús. Es decir, mis queridos hermanos, la gente de Nazaret se cohibió de recibir una gran bendición de Dios porque decidieron ver a Jesús como alguien demasiado común y corriente para recibir honra. Ellos dijeron, ¿acaso este no es el hijo del carpintero? ¿Qué fue lo que pasó allí? La gente tomó una decisión y dijo, solamente veremos a Jesús en lo natural, pero no creo que este hombre pueda hacer algo por sobrenatural. Pero él estaba demostrando que estaba caminando en lo sobrenatural. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Yo he visto muchos milagros, hermanos, con mis ojos he visto milagros. Pero hay gente también que cuestiona cuando una persona ora por otra
y la persona se sana. Eso es puro show. Empiezan a decir, eso es puro teatro, es esto y lo otro. Lo dijo, ¿cierto? Lo creyó, desarrolló incredulidad, deshonró. Por tanto, cuando usted esté en la misma situación, no lo va a recibir porque usted lo rechazó. Wow, no sé si estoy hablando con el pueblo correcto, ¿cierto? Escuche, la incredulidad siempre estará conectada con la deshonra. Jesús solo pudo hacer unos pocos milagros debido a la incredulidad de ellos. Y pensemos en cuántas personas en Nazaret había con tantas necesidades que podrían estar en victoria en ese momento, pero que impidieron que la bendición los alcanzara. Y quiero decirles, la deshonra le impedirá a usted también recibir cosas sobrenaturales. Cuando usted hable de la iglesia, no hable como cualquier iglesia. ¿A dónde va? A esa iglesia que está ahí arriba de la loma. No tiene nombre, no sé cómo se llama la iglesia. ¿Cómo es que llama el pastor? Ay, güey, mucha. Mija, ¿usted se acuerda cómo llama el pastor ese allá? Uno que anda como espelucado allá y... ¿Sí me entiende? Cuando usted no se refiere a su casa, porque esta es su casa, con las palabras correctas, escuche, cierra la posibilidad de que Dios lo bendiga. Esta es su casa. Yo de verdad que me alegra tanto ver, no estoy manipulando este momento del sermón, nada, pero agradezco a los que dijeron, yo quiero sembrar, así sean 20,000 pesos para algo de acá, tiene sentido de pertenencia, está honrando su casa. Sí, sé que algunos no pueden, porque yo sé que Dios sabe que están pasando por alguna prueba económica, pero el deseo de sentirlo, el deseo de hacerlo, ya marca una diferencia. Qué bonito cuando usted dice, vamos a mi casa de fe. Cuando usted dice, lo invito a mi iglesia. Cuando usted le dice a su pastora, mi pastora, ¿cierto? Sentido de pertenencia. De verdad que la mayoría lo manejan acá el lenguaje de mi pastor. Me siento muy contento cuando me dice mi pastor. Y yo les digo, mis hijos, ¿cierto? Yo los presento a ustedes como mis hijos. Cuando yo voy a una iglesia, le digo, de parte de mi familia, ¿cierto? De mis hijos, de todos, les mando un saludo muy especial de mi esposa. Entonces, yo los presento a ustedes, porque a mí me toca muchas veces presentarme, ¿de dónde es usted? ¿De qué secta viene? ¿Cierto? ¿De qué aberración espiritual viene usted? De ninguna manera. Yo soy, es una iglesia hermosa, es una iglesia compuesta por hombres y mujeres extraordinarios. Amén. Vuelvo y repito, Dios quiere que haya una unción especial. Y Dios quiere hacer milagros en esta iglesia. Dios no quiere que usted salga como entró, pero usted tiene que darle honra. Darle honra a su casa, de honra a los que le sirven, de honra a la palabra de Dios. Nunca cuestione eso, porque fíjense que siempre, como yo les decía, la deshonra va conectada con la incredulidad. Y por eso es tan importante entender la honra. Si tú y yo no aprendemos a honrar, correremos el riesgo de eliminar de nuestras vidas la obra de Dios. Empieza a honrar. Recordemos que honrar no solamente decir palabras bonitas, sino honrar es darle la importancia de vida a la palabra, de vida a todo lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Fíjese que tú puedes tener dones, porque de hecho todos tienen algunos dones y tienen un llamado. Y ese llamado Dios quiere potenciarlo. Ese llamado, esos dones que el Señor le ha dado, quiere potenciarlos para que tú prosperes, pero solamente eso va a germinar en una atmósfera de honra, así como una semillita, ¿no? No sé si ustedes les conté una historia de una vez que unos arqueólogos encontraron excavaron allá en Egipto y encontraron la tumba de un faraón. No sabemos qué faraón era, pero excavaron bastantes metros bajo tierra y la arena era caliente, 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 y encontraron el sarcófago. Cuando lo abrieron encontraron la momia, el faraón estaba momificado así, envuelto en vendas y todo, y al lado del sarcófago, como son sarcófagos grandísimos, pues ahí estaba un poco de maíz, le habían echado un poco de granos de trigo, le habían echado frijoles y todo lo que el hombre necesitaba para su viaje a la eternidad. Pues el hombre no comió nada, todo se quedó ahí. ¡Oh, qué milagro! Eran semillas que databan de más o menos 3,000, 4,000 años y estaban intactas. Cogieron esas semillas
y las echaron en ese frasquito. ¿Te acuerdas cuando usted estuvo en el colegio que le ponían un experimento, un frasquito y con un poquito de algodón y ponía una semilla ahí, una pepita ¿Qué ocurría? ¿Qué ocurría cuando usted ponía eso? Que a los días empezaba una raicita y con los días iba creciendo y luego empezaba a salir un cogollito así, y ese era el milagro de la vida. La pregunta era, ¿será que una semilla de más de 3.000 años podría germinar? Pues hicieron un experimento, pusieron el bandito vaso, pusieron el algodón, pusieron el agüita y lo hicieron, ¿y qué cree? La semilla germinó. Impresionante. Impresionante. Lo que me refiero con todo esto es que el don estuvo dormido durante 3.000 años. Pero en un ambiente correcto, el don germina. Usted puede tener un don, pero puede ser como el don del faraón, que lo tiene dormido, lleva 3.000 años dormido ahí. Y como nosotros no somos de personas de honra, como no somos personas de darle honra a la persona, de darle honra a la palabra, ¿cierto? Somos desobedientes, no hacemos caso a la palabra, cuestionamos lo que se predica, eso no es para mí, eso es para qué, yo no quiero volver a esa iglesia, a mí no me gusta cómo predican, no me gusta cómo canta la alabanza Giovanni, le salen una cantidad de pollos ahí, ¿cierto? Esto, no me gusta cómo la pastora habla, no me gusta cómo ora. Cuando usted empieza a criticar lo que ocurre en su casa, eso se llama deshonra. Y eso trae consigo incredulidad. Y la incredulidad cierra la llave para la unción. Y entonces los dones que Dios le dio a usted a través del Espíritu Santo no van a germinar porque no está haciendo lo necesario para que germinen. No sé si me hice entender. Pero cuando usted escucha la palabra y usted no la pone en práctica, termina y deshonra. Cuando el Señor le dice, la palabra dice, tienes que perdonar y tienes que perdonar 70 veces 7 a quien te ofende y que viene a ti 70 veces pidiéndote perdón, tienes que perdonar. Entonces tú dices, sí, amén, gloria a Dios, aleluya, pero alguien te ofendió allí y lo tienes acá, ¿cierto? Y cada vez que lo ves te revuelve las tripas, ¿cierto? Entonces tú estás deshonrando la palabra porque no estás obedeciéndola. ¿Sí me explico lo que estoy haciendo? Entonces no va a haber no va a haber mayor bendición en nuestra vida. Por eso es importante que entiendas estas dones, que entiendas la honra, ¿cierto? Dios quiere prosperarte, Dios quiere que tú tengas prosperidad, pero Dios está diciéndote, tienes que crear una atmósfera de honra, porque si tú aprendes a honrar, entonces vas a entender mi propósito y mi propósito en ti se cumplirá. Si tú valoras la honra al mismo nivel de Dios, tú vas a producir una cosecha de bendiciones en nuestras vidas. Vas a producir una cosecha. ¿Cuántos quieren cosecha? Cosecha, cierto, pero la falta de honra, mi querido hermano, va a conducir a una falta de fe. La fe tiene que ser activa, la fe tiene que ser obediente, ¿cierto? Finalmente, cuando usted tiene falta de fe, entonces va a sofocar la obra de Dios, no solo en tu vida, sino también en la gente que te rodea. Porque mucha gente dice, no, yo no voy a la iglesia, y piensa que son los únicos afectados, pero está afectando a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos que lo ven como un ejemplo. Y entonces la gente, cuando lo ve a usted que está desanimado, pues ellos también se desaniman eventualmente y tampoco buscan el rostro del Señor. Y si llegase a perderse alguno de ellos, porque en esta vida no la tenemos comprada, si llegara a morir, el Señor luego te va a preguntar y te va a pedir cuentas por eso que tú hiciste. Tremendo, ¿no? No me gusta la palabra, ¿cierto? Está duro, ¿cierto? Padre Celestial, está duro lo que estoy diciendo, pero tengo que decirlo. Como decían por ahí en el Facebook, decía, se tenía que decir y se dijo, ¿cierto? Toca decirlo. Pero Dios quiere bendecirlo a usted, Dios quiere bendecirlo. Entonces por eso, piense en las personas que lo rodean a usted. Piense en sus hijos, en sus nietos, en su esposo, porque de todas maneras, todo lo que usted haga para bien o para mal, eso tendrá fruto a largo plazo. Usted no podrá recibir revelación, no podrá recibir unción de una persona a la que se le critica. Y esa actitud crea un ambiente que impide que su líder también funcione bien. Por ejemplo, cuando usted critica a su líder, su pastor, su pastora, pues también lo está limitando para que funcione bien. ¿Qué pasó en Nazaret? Los paisanos de Nazaret criticaron a Jesús, lo cuestionaron, lo vieron naturalmente muy corriente, de tal manera que Jesús tuvo que salir de allí
a hacer milagros en otra ciudad. Wow. Ningún don ministerial podrá funcionar en su plenitud donde hay deshonra, mis queridos hermanos. Dios quiere bendecirlo y Dios quiere levantarlo. ¿Cuántos quieren ver milagros en su casa en este año? Yo quiero que usted antes de un mes diga: Señor, yo quiero un milagro antes de un mes. Cambie su lenguaje, cambie su manera de ver las cosas. ¿Sí? Cambie esa manera de ver las cosas. Yo sé que Dios va a hacer algo grande en su familia, pero la manera que va a hacerlo es que usted empiece a dar honra a lo que el Señor le está diciendo. Incline su rostro. Señor, yo quiero darte gracias en esta mañana porque hoy